¿Qué tal amigos y hermanos? Muy buena noche. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido un excelente día. Y que todo haya concluido conforme a la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, un saludo a todos aquellos santos y fieles que se encuentran alrededor del mundo, que son parte del cuerpo de la Iglesia de Cristo. Mis amados hermanos, bien, vamos a iniciar, amados hermanos, con nuestra siguiente volumen 8. Ya estamos en el volumen 8 de Teología Propia, amados hermanos, donde a lo largo de este camino hemos visto bastantes puntos sobre la personalidad o conociendo a Dios, que eso significa teología propia, conociendo a la persona exclusivamente de Dios. Y hasta aquí hemos abordado ya algunos temas importantes, amados hermanos, que ya estamos en el volumen 8. Y el volumen 8 estaremos abordando, dentro de nuestro tema general, teología propia, estaremos abordando explicación de la Trinidad, amados hermanos. Seguimos con la Trinidad, seguimos con el tema de la Trinidad, o el punto de la Trinidad, amados hermanos. Ya hemos visto en el volumen pasado, hemos hablado de la Trinidad. Y hoy estaremos abordando, hermano, explicación de la Trinidad. Bien, mis amados hermanos, como ya lo saben, hemos estado abordando unos temas, ¿no? Digo, si algunos no se conectan y ven este video por primera vez, lo que estamos viendo, hermanos, es la personalidad de Dios dentro de la teología propia. Y obviamente ya hemos visto varios temas. Si algunos no tienen idea de lo que estamos hablando, pueden visitar mi canal, hermanos. Estamos como o se conoce la iglesia como santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Chignahuapan, Puebla. Es obviamente en México. Y así obviamente la denominación solamente es cristiana, pero nos pueden encontrar ahí en las redes, en el YouTube o en Facebook también, como santos y fieles en Cristo Jesús de Chignahuapan, o que están en Chignahuapan, ¿sí? Chignahuapan, la ciudad de donde hacen la esfera. Bueno, hasta donde llegue este video, hermanos, compártanlo con más hermanos, difunden para que esto vaya creciendo. Bien, hermanos, entonces nos encontramos, ya saben dónde nos encontramos desde la ciudad de Chignahuapan, la ciudad de la esfera. Y bien, hermanos, dicho esto, entonces abordamos nuestro tema. Como ustedes saben, hermanos, o ya hemos visto, ya vimos 2 pasos para demostrar la Trinidad, hermanos, ya lo hemos visto. Ya eso lo pueden encontrar en los estudios, pueden irse a YouTube, ahí lo encuentran, esos estudios donde ya hemos abordado esos 2 pasos. El tercer paso, amados hermanos, sería para demostrar la Trinidad, hermanos, con la Biblia, sería que esas personas, amados hermanos, tienen atributos divinos, atributos intransferibles, amados hermanos. Ese sería el tercer paso para nosotros poder demostrar la Trinidad. Es demostrar que esas personas de la Trinidad tienen atributos intransferibles, amados hermanos. Ahora, ¿cuáles serían esos atributos divinos, amados hermanos? Bien, en número 1 tenemos la eternidad, amados hermanos. Ese sería el número 1 que tenemos en la eternidad, que sería la eternidad. Ese sería unos atributos que tienen las 3 personas de la Trinidad, que, como dije, hermanos, ese es el término que hoy se le conoce como la Trinidad, pero obviamente en la teología hebrea antigua se le conocía como los 2 poderes, amados hermanos, ¿sí? ¿Por qué los 2 poderes? Porque obviamente los judíos, recuerden, hermanos, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no obraba
disculpen hermanos, pero tengo aquí al lado en la avenida y bueno, ya sabrán ustedes el ruido que hacen las motos. Bueno, sí, les decía que este término de la Trinidad le han dado, hoy se le conoce, ¿no? Pero en la teología antigua hebrea, hermanos, se le conocía como los dos poderes. Y no estoy diciendo con esto que los judíos creían en el dualismo, en el panteísmo, no. Pero no podían negar los dos poderes, entonces se le conocía así. No hablaban mucho del Espíritu Santo, no hablaban porque obviamente el Espíritu Santo, hermanos, hoy en día, el Espíritu Santo es el que está ya obrando, se vino a manifestar en esta era, está manifestando en esta era. Antes los le conocían le conocían de otra manera. No tenían muy claro, obviamente hablaban mucho del Espíritu Santo, lo tenían otro concepto totalmente equivocado. ¿Por qué, hermanos? Porque no se tenía, o ellos no tenían toda la inspiración de Dios, toda la revelación de Dios. Hoy nosotros podemos entenderlo totalmente, porque hoy nosotros tenemos esa revelación completa. Por eso hoy que podemos ver cómo el Espíritu Santo está obrando en este tiempo y cómo no obraba de la misma forma en el Antiguo Testamento. Después, obviamente, los apóstoles, hermanos, lo estoy hablando de los discípulos de Jesucristo, cuando ellos se convierten, obviamente, al cristianismo, entonces ellos tenían la creencia ya en los tres poderes. Y con esto no estoy diciendo que ellos creyeran en el politeísmo, ¿sí? Sino que obviamente porque al igual que ellos ya iban teniendo más revelación de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces nosotros hoy en día pues tenemos ese compendio de toda la palabra de Dios, por eso es que podemos entender hoy obviamente que hay tres personas divinas, que por eso llegaron a la conclusión, darle el término hoy en día de ponerlo, llegar a ponerle el término de Trinidad, pero obviamente antes de que le pusieran, obviamente, que esto fue en un concilio donde obviamente le dieron ese término de Trinidad, ¿sí? Pero antes no se conocía como la Trinidad, se conocía como los tres poderes, ¿sí? Ese era el término que le daban los primeros, digamos, primeros cristianos judíos, o sea, que ya creían en Jesús. Después se le da el término de Trinidad, pero realmente no siempre se ha conocido así o se conocía así, sino se le conocía por otro nombre, como los tres poderes, ¿sí? Que obviamente es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros lo podemos entender mejor porque ya tenemos toda esa revelación completa. Por eso es que hoy podemos entender plenamente la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el primer atributo divino que tendría cada una de las tres personas sería la eternidad. La eternidad. La eternidad la tiene el Padre, la tiene el Hijo y la tiene el Espíritu Santo. No voy a pensar que solamente la tiene el Padre. Este atributo, amados hermanos, es intransferible, hermanos. ¿Sí? Como dije, que no solo lo tiene el Padre, sino que también lo tiene el Hijo y el Espíritu Santo. Eso solamente lo tienen ellos, las tres personas de la Trinidad, las tres personas de los tres poderes, como usted le quiera llamar, ¿sí? Porque muchos se pelean porque cierta denominación le dio ese término y que según ellos le descubrieron la Trinidad. No, la Trinidad ya está, se conocían con otro término, ¿sí? Simplemente que se conoce como la Trinidad, pero los primeros cristianos solamente le conocían como los tres poderes, ¿sí? Que el término que le han dado es Trinidad, pero ya se conocía eso, y no es porque lo descubriera alguien, sino que está en las Escrituras, de una forma implícita, hermanos. Entonces, este atributo que es la eternidad lo tiene tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, y es un atributo intransferible, ¿sí? Intransferible, que lo tiene el Hijo, lo tiene el Padre y lo tiene el Espíritu Santo. Solamente ellos poseen este atributo. Ninguna de las criaturas, ni los ángeles, ni el ser humano, ni toda creación que obviamente creó Dios, posee este atributo divino. Solamente Dios lo posee, ¿sí? Entonces es el primer atributo que vemos aquí de Dios, que es la eternidad.
¿sí? El siguiente sería, amados hermanos, el siguiente atributo sería la santidad. La santidad, al igual que la eternidad, hermanos, lo tiene el Padre, lo tiene el Hijo y lo tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Ese sería el segundo atributo que tiene Dios, ¿sí? Como dije, hermanos, no es que sean tres dioses, son tres personas en una misma esencia, comparten una misma esencia, ¿sí? Es una sola esencia en tres personas, ¿sí? Formando un solo Dios, un Dios, ¿sí? Un Dios. Entonces, mis amados hermanos, para que vayan entendiendo que obviamente la santidad no solamente es del Padre, sino también es del Hijo y también es del Espíritu Santo. Ese sería el segundo atributo que tiene Dios. El tercero sería la omnipotencia, hermanos. La omnipotencia, ¿sí? Esto de la omnipotencia, hermanos, se refiere a poder absoluto. Ajá. Al igual lo tiene el Padre, lo tiene el Hijo y lo tiene el Espíritu Santo, hermanos, ¿sí? Las tres personas de los tres poderes o de la Trinidad, ¿sí? Tienen este atributo también, ¿sí? No voy a pensar que solamente el Padre, ¿sí? ¿Y qué significa poder absoluto? Poder absoluto. El cuarto atributo que tiene Dios, hermanos, es la omnisciencia. La omnisciencia, que esto significa, o que quiere decir la omnisciencia, de conocimiento absoluto. Que es conocimiento absoluto, ¿sí? Esta igual lo tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad, amados hermanos, poseen este atributo, ¿sí? El quinto, hermanos, es la presencia. Ese sería el quinto atributo que también tiene, la presencia. La presencia, hermanos, significa, o que quise con esto, la presencia significa conocimiento absoluto anticipado, ¿sí? Eso se refiere. Y al igual como dije, amados hermanos, también no solamente esto es exclusivamente del Padre, sino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Tienen eso, hermanos. Por eso le estoy llamando que son atributos divinos intransferibles, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo poseen este atributo divino intransferible, ¿sí? Por eso son tres personas formando un Dios, ¿sí? Tres personas formando un Dios, una esencia. Una esencia. La base es una esencia. Esa esencia son tres personas quien obviamente comparten esa esencia, hermanos, ¿sí? Esa sola esencia divina, ¿sí? Esa esencia divina comparten las tres personas de la Trinidad, o como vuelvo a repetir, como se le conocía antiguamente, o en los principios del cristianismo se le conocía como los tres poderes, ¿sí? Que hoy obviamente eso se le conoce como la Trinidad, le han dado ese término. Eso fue en un concilio donde se le dio ese término, pero siempre, la Biblia siempre ha revelado que hay tres personas formando un solo Dios. Eso ya lo hemos estudiado en clases anteriores, ya hemos visto más de eso para que ustedes puedan tener un conocimiento más pleno. A lo mejor dicen ahorita, pues yo no sé ni de qué me está hablando. Pueden ir a checar nuestras clases anteriores para que vean ahí de lo que estábamos hablando. Y dije, pueden visitarnos en YouTube y nos van a encontrar como a los fieles y santos en Cristo Jesús, que están en Chignahuapan o de Chignahuapan. Ahí tengo pueden visitar el canal, pueden visitar, ahí están todos los estudios, como lo que hemos hablado ahorita sobre el tema de la teología propia, donde hemos estado abordando varios temas.
para que usted pueda tener un mejor entendimiento y comprendimiento de lo que estamos hablando. Bien, continuamos. Entonces, dijimos que el quinto atributo de Dios es la presencia, el sexto es la inmutabilidad, hermanos. La inmutabilidad, hermanos, ¿qué quiere decir? Que nunca cambia, hermanos. ¿Sí? Nunca cambia, Dios nunca cambia. Ese es un atributo que igual lo tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos nunca cambian, son inmutables, ¿sí? Ellos nunca cambian. Ese sería el número 6. El atributo número 7 que tendría Dios, obviamente, o la Trinidad, sería la omnipresencia. La omnipresencia, hermanos, esto se refiere, o quiere decir, hermanos, que Dios no está, hermanos, sujeto o está limitado por el espacio, ¿sí? A eso se refiere con la omnipresencia. Que Dios no está sujeto o no está limitado por el espacio, hermanos. Por eso es Dios, porque si Dios estuviera limitado por el espacio, pues obviamente no sería Dios. Por eso es que ni la ciencia ni nada va a poder demostrar la creación de Dios, porque eso es imposible, porque el día que eso se pueda, o que se pudiera, pues obviamente Dios dejaría de ser Dios, ¿sí? Eso es imposible. Así es que cuando te venga alguna pregunta, con esa pregunta, decir, ¿quién creó a Dios? O sea, tú le puedes decir, primero analiza tu pregunta, ¿no? Porque si eso fuera posible, entonces Dios no sería Dios. Sería una simple creación. Y Él estaría sujeto a otro Dios. Entonces, y eso aparte estaríamos hablando de politeísmo, ¿sí? Politeísmo, enoteísmo y todas esas ramas de teologías falsas, ¿no? Entonces, es imposible decir quién creó a Dios, porque si eso fuera posible, entonces Dios no sería Dios. Entonces, hermanos, la omnipresencia es que se refiere a que Dios no está limitado por el espacio. Ese sería el séptimo atributo de Dios, ¿sí? Que poseen obviamente las tres personas de la Trinidad. Ya dijimos que cuando hablamos de personas, ya habíamos explicado en otras clases a qué nos referimos cuando decimos personas, que el Espíritu Santo es una persona, que el Padre es una persona, es un ser personal, ¿sí? Ya ahí pueden checar a qué nos referimos cuando decimos que es un ser personal. No nos referimos a que el Espíritu Santo tenga un cuerpo corpóreo, físico, como el de nosotros, ¿sí? No se refiere a eso. Ahí pueden checar en YouTube, ver esos estudios para que ustedes puedan tener un mejor entendimiento a qué nos referimos cuando mencionamos que el Espíritu Santo y Dios son seres personales, ¿sí? Bien. Ahora, el 8 sería la infinidad, hermanos. Ese sería otro atributo de Dios que tiene, hermanos, que tiene el Padre, tiene el Hijo y tiene el Espíritu Santo. Por eso se le llama atributo intransferibles, hermanos. Ese sería el otro atributo que tiene Dios, la infinidad, hermanos. Y esto quiere decir que Él no es limitado en absoluto por nada, hermanos. Por nada, hermanos. Ahora, esto, hermano, debemos aprendernos totalmente bien. Tenemos que aprendernos los atributos intransferibles de Dios, hermanos, de la divinidad. Debemos aprenderlos de memoria, hermanos, ¿sí? Es muy importante que nos los aprendamos, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque estos atributos intransferibles los tiene cada una de las personas de la Trinidad, como dije. No solamente los tiene el Padre, ¿sí? Como muchos creen o como muchos quieren hacer creer, como es en el caso de los unicitarios, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado con los unicitarios, hermanos, porque los unicitarios te hablan de Cristo, ¿sí? Pero ellos no creen que Cristo sea Dios, ¿sí? Ellos creen que obviamente Cristo, o sea que Cristo es el Padre, ¿no? Entonces, obviamente, aparentemente, aunque te hablen de Cristo, hermanos, tengan mucho cuidado también. Aunque muchos se proclaman iglesias cristianas, evangélicas, hermanos, hagan mucho cuidado porque dentro del cristianismo se han infiltrado mucho tipo de estos denominaciones, como los unitarios, unicitarios, adventistas,
todo ese tipo de ramas, todo ese no son cristianos, hermanos. No son cristianos porque aparentemente te pueden decir que son cristianos. Pero cuando vamos a analizar sus doctrinas conforme a la palabra de Dios, conforme a las doctrinas fundamentales, nos damos cuenta que están muy alejados de la palabra de Dios. Y no porque una denominación tenga ciertas doctrinas correctas, quiere decir que obviamente son iglesia de Cristo. Ya hemos explicado, amados hermanos, que para que a una persona, una congregación o cierto grupo de personas se le considere iglesia o hermanos en la fe, tienen que tener las doctrinas fundamentales, hermanos. Ya también eso lo hemos explicado ahí en esos estudios, pueden ir a checar para que vean todo eso. Sí, es algo largo porque sí ya vamos hasta en el séptimo volumen. Y cada volumen o cada blog es como de 4 a 6 clases, a veces hasta más. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado con eso, ¿sí? Tengamos mucho cuidado con eso, porque no cualquiera que te mencione, que hable de Cristo, por ejemplo, los mormones te hablan de Cristo, los testigos de Jehová te hablan de Cristo, ¿sí? Los adventistas, todos ellos, los tradicionales te hablan de Cristo. Pero cuando vamos a analizar las doctrinas fundamentales con la Biblia, con las que ellos tienen, nos damos cuenta de que están llenos de puros sofismas, silogismos y tantas cosas, subiendo o elevando doctrinas generales a doctrinas fundamentales. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, volviendo al tema, estos atributos los intransferibles los tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad los tiene, los tres poderes, como usted quiera llamarle, tienen estos atributos intransferibles, ¿sí? No es como creen los unicitarios, o como ven los unicitarios a Cristo, como el simple Hijo de Dios, como una criatura más, y negando que Jesús es Dios, ¿sí? Porque ellos niegan que Jesús es Dios. Y no nomás ellos, como mencioné, hay muchísimos que mencionan o que tienen esa creencia de que Jesús no es Dios, ¿sí? Y bueno, ¿y por qué estas personas o por qué estos ciertos grupos de dominaciones como los unicitarios y muchos más niegan que Jesús sea Dios, hermanos? Por la simple razón y por el simple detalle, hermanos, que de tener una mala comprensión, hermanos, de lo que sería o de lo que es la kenosis. Kenosis con cada kilo, kenosis. Ahora me dicen, ¿qué es kenosis? Usted se preguntará, hermano, ¿qué es la kenosis? ¿Sí? ¿De qué me está hablando? La kenosis, hermanos, se refiere al vaciamiento o despojo, ¿sí?, de Jesús, que está precisamente en la carta a los Filipenses capítulo 2 en el verso 7, hermanos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, estas personas creen eso, ¿por qué? Porque tienen una mala comprensión de lo que es la kenosis. ¿Qué quiere decir la kenosis? La kenosis se refiere al vaciamiento o despojamiento de Jesús, que nos habla ahí en la carta a los Filipenses capítulo 2 verso 7, hermanos, ¿sí? Y en eso se basan ellos, ¿sí? Vamos allá a Filipenses, en segundo, hermanos. Okay. Filipenses. Filipenses 2:7. Vamos a leerlo en la versión PDT o Reina Valera o la de las Américas. No hay ningún problema con las versiones. Solo cambian las versiones, unas son más sistemáticas, otras son más sintetizadas, otras son más extensas, pero al final de cuentas el mensaje, la esencia es la misma. O sea, la versión, no hay problema, cuál versión tenga usted, la que le dieron ahí en su confirmación,
la que tenga usted ahí. Es palabra de Dios, simplemente cambia la versión, pero al final de cuentas el mensaje es el mismo. Simplemente hay unas Biblias que se le llama son más sintetizadas, otras son más extensas, hermanos. Otras, obviamente, como la Reina Valera, pues es más españolada. Pero al final de cuentas la palabra de Dios, el mensaje, la esencia es la misma, ¿sí? Entonces vamos a darle lectura en la PDT. También la tengo en la Jerusalén. Es una versión que usa la denominación tradicional. Por ejemplo, en la Jerusalén 1998 dice: sino que se despojó, aquí lo que estoy hablando es akenoxis, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Así dice la versión Jerusalén 1998. Sí, por eso dije la comprensión o el significado de kenoxis significa vaciamiento o despojamiento, ¿sí? Al final de cuentas es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, eso fue en la versión Jerusalén 1998. Vamos a verlo en otra versión, por ejemplo en la PDT. Palabra de Dios para todos, eso quiere decir, por ejemplo, ahí dice: al contrario, Él se quitó ese honor y aceptó hacerse perdón, hubo un error aquí en mí. Y al contrario, Él se quitó ese honor y aceptó hacerse un siervo y hacer como un ser humano. Bien, vamos a leer nuestras dos versiones, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, esa mala interpretación que ellos tienen de la kenoxis, que significa vaciamiento o despojamiento de Jesús, que lo acabamos de ver aquí ahorita, obviamente, en las versiones que acabamos de leer, ellos tienen una mala comprensión de esa palabra de la kenoxis, ¿sí? Por eso se basan en ellos, que dicen que Jesús no es Dios, por tener ese mal concepto, esa mala comprensión de la kenoxis, ¿sí? Por eso es que ellos creen que Jesús no es Dios, ¿sí? Aun cuando el apóstol Pablo, en el contexto de Filipenses, hermanos, Pablo no quiere enseñar teología, hermanos. Su propósito del apóstol Pablo aquí en la carta a los Filipenses capítulo 2, el propósito de Pablo no es enseñar teología. Su propósito de Pablo no era enseñar eso. No era enseñar sobre obviamente, sobre la naturaleza de Dios, ¿sí? No era el propósito, o no es el propósito, no es el pensamiento del autor aquí, ¿sí? Aunque menciona cierta porción, obviamente, de la naturaleza de Dios, pero el propósito de Pablo no es ese. No es el propósito de Pablo enseñar teología, hermanos. Como dije, es cierto que menciona a Dios. ¿Por qué? Porque estaba ante un público creyente, hermanos. No un público incrédulo, sino estaba ante un público creyente, ¿sí? Y habla un poquito, hermanos, de la naturaleza de Dios. Pero el propósito del apóstol Pablo, hermanos, en esa carta, o en esta carta de Filipenses, hermanos, no era fundamentar teología, hermanos, o enseñar teología, sino que el propósito del apóstol Pablo, aquí obviamente en esta carta, hermanos, de los Filipenses, era bastante práctico, hermanos, experimental, ¿sí? Este es el mensaje, o este era el mensaje que el apóstol Pablo estaba queriendo a entender. En este mensaje, hermanos, que muchos están usando, hermanos, para decir que Jesús no es Dios, por tener una mala comprensión de la kenoxis, hermanos, ¿sí?
porque también algunos tienen tienen la teoría de que el Hijo, o sea, Jesús, antes de la encarnación a este mundo, sí compartía, hermanos, esa gloria con Dios. O sea, que Él sí era Dios antes de que viniera a este mundo. Muchos piensan también eso, hermanos, ¿sí? Pero que en el momento que Jesús se encarna en este mundo, hermanos, sí, deja de ser Dios. Pero que antes sí, que cuando compartía la gloria con Dios, sí era Dios. Pero que en el momento que Él viene a este mundo, deja de ser Dios. ¿Sí? Pero que sí era ya cuando estaba. Pero que en el momento de su encarnación, Él se despoja de sus atributos divinos, o sus atributos divinos, ¿sí? O sea que deja de ser Dios para pasar a ser un simple hombre, convertirse en un simple hombre. Y esto es lo que piensan los unicitarios. ¿Pero por qué piensan eso? Porque, como dije, tienen una mala comprensión de lo que es la kenosis, ¿sí? Lo confunden, tienen un mal concepto de lo que es la kenosis. Por eso ellos caen en este tipo de mentiras. Y uno que otro evangélico también tiene este concepto, hermanos, ¿sí? Ahora, con referencia, hermanos, a la encarnación de Cristo, también hay varias posturas, hermanos, diferentes, ¿sí? Como dije, hay muchas posturas diferentes en cuanto a la encarnación de Cristo. Hay muchas posturas diferentes. Por ejemplo, muchos dicen que la naturaleza divina la abandonó Jesús en el bautizo. Ajá. Otros dicen que obviamente que fue en la cruz. Ajá. Eso es lo que piensan, hay muchas posturas, ¿sí? Si usted se mete a esto, hay muchas posturas que tienen varias, hay muchos que tienen varias posturas en cuanto obviamente hacia Cristo, ¿sí? Porque como dije, muchos creen que, por ejemplo, en el caso de los unitarios, ellos creen que Jesús se despojó de todo y que se despojó de sus atributos divinos cuando Él vino a este mundo, estuvo aquí, que simplemente era un simple hombre, hermanos. Jesús cuando estuvo en este mundo era hombre y era Dios. Jamás Jesús se despojó de sus atributos. Por eso dije, esa mala comprensión de la kenosis, porque ellos piensan que es como que se despojó, no. Ese vaciamiento no se refiere a eso, hermanos. Si ahorita vamos a ver a qué se estaba refiriendo con esa kenosis, ese vaciamiento o despojo, y no es como ellos lo ven, porque la Biblia hay que conocerla en su contexto histórico también. Cómo la gente de aquel tiempo pensaba, ¿sí? Por ejemplo, qué palabras usaba, cómo lo veían, cómo lo entendían, ¿sí? Por eso es que la Biblia tiene 3 aplicaciones básicas. Hay que conocerla en sus 3 aplicaciones básicas. Pero ¿qué pasa hoy? La mayoría hoy de creyentes, como muchos o no creyentes o de otras denominaciones, quieren aplicar la Biblia con nuestro pensamiento actual, ¿sí? Y eso es donde se cometen graves errores, ¿sí? Porque no se conoce lo histórico, no se conoce lo teológico doctrinal y solamente se aplica lo devocional. Queremos aplicar la Biblia a nuestro pensamiento de hoy. Y eso no es así. Eso no puede ser porque tenemos que nosotros conocer cómo era el ambiente de aquel tiempo, de los personajes en que se estaba escribiendo la Biblia, en aquel entorno bíblico, hermanos, ¿sí? Cómo entendían esas palabras en ese tiempo, ¿sí? Y nosotros queremos entenderlas como a nuestro pensamiento actual. Y eso es incorrecto, por eso hay mucho desconocimiento. Ahora entonces, con referencia a la encarnación de Cristo hay muchas posturas diferentes, ¿sí? ¿Sí? Pero la postura bíblica, hermanos, o qué nos dice la Biblia, ¿sí? Eso es algo muy diferente. Porque la postura bíblica nos dice que cuando Jesús estuvo aquí, durante su encarnación, su vida, su muerte, hasta su resurrección, amados hermanos, Él jamás dejó de ser Dios. Esa es la postura bíblica, hermanos. Eso es lo que nos enseña la Escritura, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la Escritura.
Por eso yo lo creo, porque a la luz de la Escritura eso me dice que Jesús nunca dejó de ser Dios. En cuanto Él estaba ya, Él encarnó, vino a este mundo, Él jamás dejó de ser Dios. Digamos, hermanos, que Él nunca dejó de ser Dios, sino que Él solamente es como que cuando Él vino a este mundo, lo que Él hizo es como blindar sus poderes divinos para que la gente no se pudiera perservir de sus poderes. Pero Él jamás, hermanos, se despojó, como lo quieren hacer ver, que Él se abandonó sus atributos. No, ese vaciamiento no hay que entenderlo como nuestro pensamiento actual, ¿sí? Entonces dije que la postura de la Biblia nos dice que Jesús jamás dejó de ser Dios, hermanos. Él siempre fue Dios y es Dios, ¿sí? Las demás posturas que muchos usan solamente son filosofías, hermanos. Filosofías huecas. Por eso caen en eso. Por enfatizar mucho en la filosofía, amados hermanos. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia no tiene fundamento para decir que Jesús durante su encarnación dejó de ser Dios y que solamente fue una simple criatura, etcétera, así como las demás criaturas. La Biblia no tiene ese fundamento. La Biblia no sostiene ese fundamento. La Biblia no respalda eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que estas personas llegan a esa afirmación de que Jesús no es Dios y que obviamente y las otras posturas que Dios se despoja de sus atributos, hermanos? ¿Cómo llega este tipo de pensamientos, a estas personas, o por qué? ¿O por qué piensan de esta forma? La respuesta es fácil, hermanos. Por enfatizar mucho en la filosofía, amados hermanos. Por hacer mucho énfasis en la filosofía. Por eso que vemos que ciertas denominaciones, muchas tienen doctrinas totalmente erradas por enfatizar mucho en la filosofía, ¿sí? Y en los silogismos. ¿Sí? Por eso es que hoy vemos que muchas denominaciones tienen doctrinas que la Biblia no respalda, ¿sí? Y con un solo versículo quieren hacer doctrinas. Y eso hermenéuticamente no es válido. ¿Sí? Entonces, y por eso es que estas personas caen en eso, por enfatizar mucho en la filosofía. Y con esto, hermano, no estoy diciendo o estoy satanizando la filosofía, hermano, ¿sí? No estoy diciendo que como muchos satanizan la filosofía, ¿no? Con esto no la estoy satanizando. No hay que ser extremistas, no hay que ser legalistas, ni libertinajes, ¿sí? Y con esto no estoy diciendo que la filosofía es mala. Pero, hermanos, si la filosofía sin una dirección de las escrituras, de la Biblia, nos puede llevar, hermanos, a aberraciones doctrinales. Como vemos muchas denominaciones teniendo doctrinas totalmente erradas, hermanos. Por eso pasa eso. Sí. Y ya obviamente, hermanos, esto no es de hoy, hermanos. Los apóstoles, hermanos, ellos peleaban con todo este tipo de pensamientos filosóficos, hermanos. En cuanto obviamente a la deidad de Cristo, hermanos. Ya los apóstoles peleaban con eso en aquellos tiempos, hermanos. ¿Sí? Por ejemplo, los apóstoles pelearon, ejemplo exclusivamente, o para ser más preciso, el apóstol Juan peleaba con esto, hermanos. Peleaba con los gnósticos, hermanos. Que estos precisamente, hermanos, los gnósticos, hermanos, estaban en contra de lo que sería la naturaleza del Hijo, hermanos. Por ejemplo, una rama de los gnósticos, hermanos, negaba la divinidad de Cristo. Y otra rama negaba su humanidad de Cristo. Por ejemplo, una rama de los gnósticos decía que en el momento de la encarnación de Cristo, Él no se volvió hombre, o que no se volvió hombre, sino que solo tomó apariencia de hombre, pero que su cuerpo, hermanos, no era de carne ni de sangre, sino más bien su cuerpo era una especie, un tipo de silicona, hermanos, que parecía carne, pero que en realidad no era carne. Este pensamiento ya los apóstoles peleaban o contradecían este tipo de enseñanzas
Ahora usted va a entender por qué el apóstol Juan en su primera carta dice que no creamos a todo espíritu, que probemos a los espíritus. Por ejemplo, por cierto, otro texto que hoy los movimientos carismáticos emocionales de la prosperidad le han dado una mala interpretación a ese texto, ¿no? Entonces, por eso es que la carta del apóstol Juan, y podemos verlo desde el capítulo 1, ¿por qué les inicia hablando así a los creyentes, ¿no? Porque Juan estaba combatiendo este tipo de enseñanzas herejes por parte de los gnósticos que tenían respecto a Cristo, hermanos, ¿sí? Por eso es que la Biblia, hermanos, se tiene que conocer, la Escritura se tiene que conocer en su panorama general. Por eso también digo que la Biblia se debe conocer, la carta, en su contexto histórico, hermanos, para poder entender el pensamiento nosotros del autor. ¿Por qué escribió de esa manera? El por qué se expresó, por qué les escribió, por qué realmente. Entonces el contexto histórico nos va a ayudar a poder entender el pensamiento del autor. No estoy diciendo que el contexto histórico sea todo, no es parte, porque aparte tenemos el buen contexto. El buen contexto es entender el pensamiento del autor, extraer el pensamiento del autor de la carta que estamos leyendo, del contexto que estamos leyendo, ¿sí? No podemos leer un solo versículo y sacar nuestras conclusiones, tenemos que leer el contexto. Y si no queda claro en el contexto, tenemos que leer, hermanos, toda la carta para entender el pensamiento del autor, extraer el pensamiento del autor y así nosotros poder entender de lo que está hablando la Biblia. Y obviamente el contexto histórico es para mostrarnos, enseñarnos de las palabras que se usaban en ese tiempo y cómo las entendían ellos y qué era para ellos. Pero como dije, si nosotros no conocemos eso, pues lo vamos a agarrar todo y lo vamos a querer interpretar, vamos a quererlos aplicarlo a nuestro pensamiento de hoy. Y eso es algo incorrecto, es algo erróneo, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí vemos por qué el apóstol Juan dice ahí, probad a los espíritus. Habla ahí en su carta, ¿sí? Probar, porque no todos los espíritus son de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan precisamente estaba atacando estaba combatiendo este tipo de enseñanzas que estaban infiltrando en los cristianos, hermanos. Por eso el apóstol Juan habla de esta manera, ¿sí? Porque estaba combatiendo todo este tipo de enseñanzas erradas por los gnósticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dije, unos tenían la creencia de que Cristo cuando se encarnó, realmente él no tomó la forma de hombre, no se volvió hombre, sino que simplemente tomó como apariencia de hombre, pero que en realidad no tenía un cuerpo de carne y sangre y de huesos, sino que más bien era un tipo de silicona, que parecía carne, pero no era carne, ¿sí? Y es lo que Juan estaba combatiendo, estaba contraatacando esas falsas enseñanzas de los gnósticos, hermanos. Como dije, en cuanto a esto, en cuanto a las posturas de Cristo, hay muchísimas posturas cerradas en cuanto a la divinidad de Cristo o a la parte humana también de Cristo. Hay muchos, ¿sí? Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. Entonces, en cuanto a estas, hay muchas enseñanzas erradas, muchas posturas respecto a esto, ¿sí? Por ejemplo, hay otras que dicen que Jesús en la encarnación, el ser divino, la parte divina, ¿sí?, se mezcló con la naturaleza humana. ¿Para qué? Para pasar a formar una tercera naturaleza, ¿sí? Para pasar a formar una tercera naturaleza, la cual sería un tipo, o vendría siendo un tipo de algo divino, pero de una naturaleza híbrida, hermanos. Algo híbrido, ¿sí? Ese tipo de posturas hay también, ¿sí? O había también en ese tiempo, ¿sí? Y eso es totalmente cerrado. Es cerrado. Pero todas estas posturas, estoy mencionando por dar un ejemplo algunas, porque hay bastantes posturas erradas, erróneas en cuanto, obviamente, a la deidad de Cristo y a su
ahí es su naturaleza humana. Hay muchas posturas erradas en contra de esto. Pero todas esas posturas erradas, amados hermanos, no son apoyadas en la Biblia. Jamás son apoyadas en la Escritura, hermanos. Jamás la Escritura las respalda, jamás la Escritura las va a dar crédito por esto. Sino que todas estas, obviamente, posturas erradas en cuanto a Cristo, hermanos, son pura filosofía, hermanos. Obviamente todo esto lo veremos más a fondo en cuando se estudiemos el tema de la cristología, ¿no? Donde vamos a estudiar la persona de Cristo. Ahorita estamos conociendo la persona de Dios, la del Padre, ¿sí? La naturaleza se le conoce como nuestro tema es teología propia, que significa conociendo, estudiando la persona de Dios, ¿sí? Pero parte va a hablar del Hijo y del Espíritu Santo en esto. Igual cuando veamos a Cristo, la cristología va a mencionar al Padre, ¿sí? Porque obviamente son un solo Dios, ¿sí? Una sola esencia divina, tres personas, ¿sí? Que forman un Dios. Como dije, hermanos, esto puede ser confuso, esto pueden decir, ya estoy peor, ya no entendí nada. La Trinidad, hermanos, Dios la entendemos lo que Dios ha revelado de la Trinidad, para que nosotros podamos entender que hay un Dios, un solo Dios, ¿sí? Un solo Dios en tres personas, ¿sí? Pero jamás Dios nos va a decir, mira, la Trinidad es así, por esto, así. ¿Por qué? Porque no, eso solamente le compete a Dios. Eso le compete a Dios. Es lo mismo, hermanos, como cuando hablamos de que la Biblia jamás inicia comprobando quién creó a Dios. La Biblia jamás inicia, o el propósito de la Biblia jamás es mencionar o enseñarte cómo surgió Dios, quién llegó a crear Dios. No, hermanos. La Biblia inicia afirmando que Dios existe, ¿sí? Entonces, de esa misma forma, Dios nos da nada más en cuanto referente a la Trinidad para que nosotros tengamos bien en claro que hay una Trinidad, que hay un solo Dios en tres personas diferentes, en una sola esencia, en tres personas diferentes, ¿sí? Personas que son totalmente independientes la una de la otra y que tienen atributos intransferibles, que tanto los tiene el Padre como los tiene el Hijo, ¿sí? Obviamente, ya cuando el Señor, obviamente, si no lo quiere, cuando estemos allá, pues eso no lo sé, hermanos. La Biblia no lo dice. Pero ¿por qué Dios se reserva? Que dice la Biblia que solamente las cosas más profundas son para Él. Entonces, la Biblia solamente podemos entender, o la Biblia nos enseña en cuanto a la Trinidad, nos revela, Dios nos reveló en cuanto a la Trinidad, y por eso podemos entender, de acuerdo a la Escritura, que hay un solo Dios, ¿sí? Un solo Dios, ¿sí? Que tres personas forman un solo Dios en una esencia, hermanos, ¿sí? Ya eso igual ya lo expliqué en estudios pasados, ¿sí? Digo, ya expliqué obviamente ¿cómo se llama? El ejemplo que podemos usar para explicar la Trinidad, que hoy en día muchos igual agarran erróneamente ejemplos que nada tienen que ver con la Trinidad, que al contrario de acercarnos más a entender la Trinidad, alejan más totalmente la de la Trinidad. Pero como dije, hermanos, nosotros obviamente hablamos de la Trinidad hasta lo que se nos ha sido revelado. Y no por un versículo, sino por el panorama general de la Biblia. Para poder entender que hay una Trinidad, es entender esa Trinidad en su panorama de la Biblia general, no solamente por un versículo, como muchos agarran un versículo y por eso es que no entienden, sino nosotros lo hacemos al panorama general de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Entonces podemos ver cómo realmente el Dios nos revela o nos reveló esa Trinidad, que hay una Trinidad, o los tres poderes, como usted quiera llamarle, ¿sí? Que hay un solo Dios en tres personas distintas, pero es un solo Dios. Sí, yo sé que esto suena algo ilógico, suena difícil,
Pero es como lo dije, hermanos, la Biblia no inicia o mencionándonos o comprobándonos quién creó a Dios. De la misma manera es la Trinidad, hermanos. ¿Sí? La Biblia nos inicia afirmándonos que hay un Dios. Pero la Biblia nunca afirma o nunca inicia afirmándonos quién creó a Dios o cómo es que Dios iba a existir. Porque si eso fuera posible, obviamente, pues como dije, Dios no sería Dios. De esa misma doctrina sobre Dios, la Trinidad, esa doctrina de la Trinidad, es lo mismo, hermanos. Podemos entender la Trinidad por cuanto la Biblia Dios nos ha dado para poder entender nosotros y comprender que hay una Trinidad, que hay un solo Dios en tres personas distintas, hermanos. Una sola esencia en tres personas distintas, hermanos, ¿sí? Ahora, volviendo aquí, hermanos, que obviamente la postura bíblica jamás dará crédito a este tipo de enseñanzas, hermanos, ¿sí? O que avala que Jesús dejó de ser Dios. Jamás avala eso la Escritura, jamás, jamás, jamás. Jamás nos dice eso, hermanos. Jamás nos afirma eso y jamás nos dice eso. La Biblia no da crédito a eso. No da crédito a eso, mis amados hermanos. Y bueno, hasta aquí concluimos este tema, amados hermanos. Espero que sea de mucha edificación, que sea de mucha edificación para sus vidas, hermanos, y que puedan pues, aprender algo, que podamos pues aprender juntos, ¿no? Y que esto sirva para crecimiento totalmente de muchos, ¿no? Compartan este video, amados hermanos, hasta para que llegue a todos, a para cualquier parte del mundo, hasta donde llegue este video, para que podamos aprender, podamos entender mejor entendimiento de lo que es obviamente la Trinidad, o como lo dije, los tres poderes, como usted quiera llamarle, mencionarle, sí, los términos. ¿Qué digo? El término que hoy más realmente se le ha dado es el término de la Trinidad, pero realmente se conocía como los tres poderes en el inicio del cristianismo con los judíos. En la teología antigua los hebreos le conocían como los dos poderes. ¿Por qué? Porque obviamente el Espíritu Santo no obraba de la misma manera que está obrando hoy. ¿Sí? No, hoy podemos ver que es la era del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está obrando, porque el mismo Señor Jesús dijo que iba a mandar el otro consolador, que igual el Espíritu Santo. Por eso es que ahorita, por la doctrina del apóstol Pablo, de la gracia, podemos ver esa tercera persona de la idea que tal vez en el Antiguo Testamento no era muy visible, ¿no? O que no se manifestaba. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos en el Antiguo Testamento fue la personalidad del Padre, luego fue la persona de Cristo, y en este tiempo obviamente es la persona del Espíritu Santo. Pero obviamente el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento, simplemente no de la misma forma como lo hace hoy, ¿sí? Que hoy es el que está operando en esta era, hermanos, en la iglesia de Cristo. Por eso es que ellos le conocían como los dos poderes, porque todavía, para empezar, ellos no tenían la revelación completa a los judíos, solamente se basaban bajo el Antiguo Testamento. Pero pues, solamente Dios todavía tenía planes para seguir revelando lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Hoy nosotros podemos entender todo a lo largo de la Biblia, porque tenemos toda la revelación completa ya, que Dios la ha dado, ¿no? Que Dios haya dado esa revelación de toda su palabra, que la tenemos en ese libro que se llama Biblia. Por eso nosotros podemos entender cada persona de la Trinidad, hermanos, como obra, ¿no? Y que cada persona de ellos es Dios. Y que cada persona de ellos forman un solo Dios. Es un solo Dios, no es que haya tres dioses. Nosotros los cristianos no creemos en el politeísmo, ni el enoteísmo, ni en el dualismo, ni en nada de eso. Creemos en el monoteísmo, en un solo Dios. Lo que habla ahí en Deuteronomio 6, si no mal recuerdo, 6:4, cuando dice: escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Ahí menciona las tres personas de la Trinidad, que obviamente en hebreo es Shema Israel, Adonai, Elohim, Adonai.
uno es, ¿sí? Eso ahí estaba, obviamente, nos revela la Trinidad, ¿sí? Igual en el Génesis, cuando dice haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza, también ahí obviamente está la, las tres personas de la Trinidad, o las tres personas de los tres poderes, como quiera llamarle, cuando dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando habla semejanza e imagen no se refiere a un cuerpo literal, ¿no? Sino obviamente en que nosotros como seres humanos tenemos la autodeterminación, autoconciencia, razonamiento, voluntad, decisión. A eso se refiere, ¿no? Es que eso no fue compartido por Dios, no es que tengamos eso al nivel de Dios, ¿no? Pero Dios nos comparte de eso, por eso dice que nos hizo a imagen y semejanza. Esto obviamente es un recipiente, ¿no? Que obviamente Dios no lo dio, ¿no? Pero nosotros no somos trinos, sino que nosotros somos tripartitos, ¿no? Formados por cuerpo, alma y espíritu, y ambos forman obviamente un ser viviente, ¿no? Dios es totalmente diferente, ¿no? Dios es totalmente diferente, porque son tres personas completas formando un solo Dios. Ya dijimos que para que nosotros seamos trinos, obviamente como lo es Dios, pues tendrían que dentro de mí tendrían que habitar dos personas completas, igual que yo, completas, ¿sí? Entonces nosotros por eso no somos trinos, sino tripartitos, porque estamos formados por tres partes, pero a la vez forman uno nada más. Forman un ser. Y Dios no es así. Dios obviamente son tres personas completas formando un solo Dios. O sea, vuelvo a decir, para que nosotros fuéramos como Dios, obviamente, pues tendrían que habitar dentro de mí, tendrían que habitar dos personas completas dentro de mí. Y eso es imposible porque nosotros no somos nosotros somos tripartitos, ¿sí? Entonces, eso solamente lo tiene Dios. ¿Cómo es posible que tres personas habiten en una? Eso solamente es Dios, hermanos. Y eso no podemos ir más allá de lo que las escrituras no nos digan, ¿sí? Eso, si su voluntad de Dios está algún día revelárnoslos cuando estemos allá con Él, pues eso ya, no lo sé. Eso no, yo estoy especulando, hermanos, porque eso la Biblia nunca nos lo dice. Y no estoy diciendo que eso va a ser así. Pero que es un misterio, claro, la Trinidad es un misterio que solamente le compete a Dios y que nos ha dado algo para entender que hay tres personas formando un Dios, ¿sí? Eso sí nos dice la Escritura. Y bueno, como dije, que Dios les bendiga, Dios les guarde, y que si Dios lo permite nos estaremos viendo en la siguiente clase, si así Dios lo quiere. Y que estén bien, que tengan una excelente noche, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que su Santo Espíritu les dé entendimiento a todos aquellos santos y fieles en Cristo Jesús que se encuentren en cualquier parte del mundo. Hermanos, compartan o hasta donde llegue este mensaje, cualquiera que lo vea después, compártanlo, porque puede ser de mucha bendición para hermanos, para su crecimiento, no lo sé, solo Dios lo sabe. Cuídense, excelente noche, nos estaremos viendo en la próxima, si así Dios lo permite. Chao.